Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. El día de hoy vamos a presentar el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Entonces, voy a tratar de explicarlo lo más entendible posible porque pues este va a ser un video para YouTube. Entonces, si le sirve a cualquier persona que lo esté viendo, pues mejor, ¿no? Entonces, el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Tenemos que tener en cuenta que el desarrollo embrionario, empezando, empieza con la fecundación, ¿sí? Es lo primero. Entonces, estamos hablando de la unión de dos células que son células haploides, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tienen la mitad de la carga hormonal. Entonces, acá por el ovario va a salir el óvulo, ¿sí? Y se va a encontrar acá donde dice trompa de falopio, que también se le conoce como ampolla, ahí se va a encontrar con el espermatozoide y se va a formar la fecundación. Luego va a ir al endometrio y ahí se va a implantar, ¿sí? Entonces vamos a ir paso a paso explicando. Como les decía, son dos células haploides, las cuales se unen y forman una célula diploide, o también conocido como cigoto, ¿sí? Que es una célula que ya tiene pues toda su carga hormonal normal debido a la fusión. Esta es una foto de un cigoto, digamos que más real, 30 horas después, y comienza un proceso llamado segmentación. ¿Qué es la segmentación? El cigoto comienza a dividirse hasta conformar un conglomerado de células. Cada célula de estas que están viendo ahí se les denomina blastómeros. Eh, Después, entre 12 y 32 blastómeros, al tercer día más o menos, se forma la mórula, la cual, como ven, tiene forma de mora y por lo mismo se le llama mórula, ¿sí? Y se forma el tema de la morulación, ¿sí? Lo que vamos a ver. Entonces, después comienza un proceso de compactación y blastulación. En el cuarto día dice diferenciación de blastómeros y se forman dos tipos de poblaciones celulares diferentes. Esa es la compactación. Entonces acá vemos la mórula, después vemos que ya se están, digamos que, diferenciando los dos tipos de células. Y acá, donde dice blástula, vemos una cavidad. Acá ya se ve mejor, digamos que esa diferenciación de células, en el cual vemos el trofoblasto, que es la parte exterior de las células, la cual va a encargarse de formar la placenta. El embrioblasto, digamos que es una agrupación de células que se hace en un polo, eh, ese se va a encargar de formar el embrión. Y la cavidad de blastocística o blastocisto se va a encargar de formar otras cosas que más adelante las vamos a estar viendo. Compactación, ¿sí? Acá, entonces, a todo este, digamos que conjunto de células, el embrioblasto, el trofoblasto y la cavidad blastocística, se le conoce como blastocisto. Comienza la implantación. Como lo vemos acá, pasamos ya la mórula, se forma el blastocisto, por eso se llama blastulación, y el blastocisto se va a implantar en el endometrio, como les estaba contando en la parte sí, de acá. Implantación. Acá, como podemos ver, ya se está implantando, eh, comienza como tal a implantarse en el endometrio. Acá, sí, acá se ve mejor. ¿Qué comienza a hacer? Comienza como tal a romper vasos sanguíneos y se comienzan a formar unas lagunas trofoblásticas. Estas lagunas sirven para darle, digamos que, nutrientes al embrión, porque como tal, desde que se fecunda, ya es un embrión porque ya se está formando vida y desde ahí empieza el desarrollo del sistema nervioso. Sí. En la segunda semana se forma el disco bilaminar. ¿Qué pasa? Tenemos el epiblasto, ¿sí? Que está, digamos que, en contacto con la cavidad amniótica. Y tenemos el epiblasto que está en contacto con la cavidad blastocística. Se llama disco bilaminar porque se divide en esas dos cosas, ¿sí? El trofoblasto es el que comienza a romper, lo que yo les decía, que comienza a romper los vasos para implantarse, ¿sí? Eh, sí, entonces por eso se llama disco bilaminar, disco bilaminar, porque se divide en dos, en el hipoblasto y en el epiblasto. Luego, en la tercera semana, comienza a formarse la gastrulación o disco trilaminar. ¿Por qué se denomina así? En el epiblasto comienza a aparecer un nodo primitivo, que comienza a aparecer una invaginación, en el cual lo que es el epiblasto y el hipoblasto se dividen para conformar una tercera capa,
que es el mesodermo, ¿sí? Comienza a formarse el mesodermo, el epiblasto y el hipoblasto, lo cual cuando sucede esto cambian de nombre, ¿sí? Se forma, ya no es el, sino que se forma el. Entonces, el epiblasto pasa a ser el ectodermo, ¿sí? El mesodermo, que es esto, ¿sí? Las células mesodérmicas, que es la nueva capa que se está formando, y el hipoblasto pasa a ser el endodermo. Entonces quedamos con el ectodermo, mesodermo y endodermo. La parte del ecto es la de arriba, la del medio es el mesodermo y la del interior es el endodermo. Como podemos ver acá, en la primera imagen, en la imagen A, se está formando una placa notocordal, que es como una imaginación, ¿sí ven? Ahí está la grandiosa notocorda que ya se logra formar en la parte B, que esta notocorda es muy importante. Acá lo podemos ver mejor. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hablábamos del ectodermo es el encargado de generar el sistema nervioso central. Y parte del sistema nervioso también esto bueno, por ahora el sistema nervioso central. Entonces, cuando si les preguntan de dónde sale el sistema nervioso central, es de la parte del ectodermo, de la placa del ectodermo, ¿sí? La notocorda, ¿sí? Que es el circulito del centro, va a comenzar a formar las somitas. Las somitas se encargan de formar parte de la columna vertebral, de formar músculos de la espalda. Bueno, podemos ver acá también la parte del desarrollo humano. Entonces, acá podemos ver en la primera imagen, en la imagen A, cómo se va desarrollando el sistema nervioso, lo azul, ¿no? Entonces, esa es la parte del ectodermo que se está desarrollando. La parte de abajo que cuelga es la parte del endodermo, que se encarga de desarrollar lo que es las vísceras, la parte del tubo digestivo, la próstata, etcétera. Y en la parte del centro está el mesodermo, que se encarga de hacer músculos, la parte del ectodermo, aparte del sistema nervioso central, se encarga de la piel, de las uñas, del pelo. Y lo que se me faltó fue el sistema nervioso periférico. También se encarga el ectodermo. En un resumen, comenzamos primero que todo con la fecundación, ¿cierto? Después pasamos a la segmentación y morulación. Luego, la compactación y bastulación, acá ya vamos para lo que es el blastocisto, la implantación del blastocisto, se implanta y comienza la parte del disco bilaminar y después la gastrulación, que es lo que hablamos para empezar a conformar lo que es el tubo neural, que lo vamos a ver ya enseguida. Entonces, como vemos, esta parte de arriba sería lo que va a conformar la placa neural. Pero entonces la placa neural se divide en un surco, que es como esa hendidura en el centro, y los dos pliegues, ¿sí? De la placa neural. La notocorda tiene otra función que también ella manda células señalizadoras. ¿Qué hacen estas células? Ejemplo, estas células señalizadoras, digamos que comunican con la placa neural para que se engrose y forme el sistema nervioso. Entonces son muy importantes y por eso es tan importante. Listo. Se comienza entre el día 22 y el día 23 la neurulación. Acá como podemos ver, estas como bolitas en el feto son las somitas. Y en la parte de atrás vemos la placa neural. Entonces es lo que estamos viendo. Entonces si nos retrocedemos, acá están las somitas, que son las que están al lado de la notocordia, ¿sí? Entonces, esas son las bolitas que vemos acá en este, ¿sí? Y la placa neural es la parte azul. La parte azulita es la placa neural. Entonces, formación de la placa neural y tubo neural. Eso pasa en la neurulación. Acá se comienza a formar. Acá podemos ver digamos que a la formación del tubo neural se le conoce como neurulación, que es lo que estamos viendo. Entonces comienza la placa neural, está la notocorda, y se comienza como a, ¿cómo decirlo? Como a recoger y a formar el tubo. Se comienza a formar el surco neural, la cresta neural y la epidermis, y se termina con el tubo neural. Otra cosa que podemos ver es que la cresta, de lo que miramos de la cresta neural, ¿qué pasa? Vemos que en la A comienza a unirse, en la C ya está totalmente unido y en la D esa parte de la cresta neural se divide, que eso conforma el sistema nervioso periférico. Entonces, si les preguntan qué conforma el sistema nervioso central, es el tubo neural, ¿sí? Ese lo conforma. ¿Y qué conforma el sistema nervioso periférico? Las células de la cresta neural. Em, Listo, acá podemos ver mejor que hay explicación de este. Eh,
Se cierra, ese es el tubo neural desde una parte superior, se cierra en el día 27. ¿Qué pasa? Este tubo es hueco. ¿Por qué es hueco? Y se termina de cerrar justamente cuando empieza la circulación de la sangre. Acá donde dice prominencias periféricas, pericardíacas, eh, es un corazón, ¿sí? Ahí se está formando un corazón primitivo, el cual en el momento que se termina de cerrar, como es hueco, comienza a bombear sangre, o sea, ya puede funcionar. Ahí comienza a funcionar la parte, pues sí, como tal de la sangre. Aparte de eso, no solamente esto es hueco, resulta que en la parte del cerebro y el tallo cerebral también es hueco y se forman unos ventrículos. ¿Por qué es hueco? Porque en todo esto va a estar pasando el líquido. Líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Este líquido, ¿para qué sirve? Y que está inundando prácticamente todo el cerebro, es para lo del sistema inmune, sirve para protegerlo, ¿sí? Eh, ya yéndonos más a la parte de las vesículas primarias, para finalizar con este video, vemos que en la parte de la tercera semana se comienzan a formar las dilataciones en el tubo neural, ¿sí? Entonces comenzamos con el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rompiencéfalo, los cuales hacen parte del cerebro como tal. Entonces, el mesencéfalo, por ejemplo, es la parte media y también la médula espinal que pues se está terminando de formar. Las vesículas secundarias se dividen de las tres vesículas primarias, ¿sí? Entonces, el prosencéfalo se divide en el telencéfalo y en el diencéfalo, los cuales digamos que hacen parte de los hemisferios cerebrales, o sea, el telencéfalo hace parte del hemisferio cerebral, el diencéfalo del tálamo, y en cavidades tienen los ventrículos, o sea, la parte del telencéfalo tiene el ventrículo lateral y la parte del diencéfalo tiene el tercer ventrículo. Eh, y el diencéfalo también tiene el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo no tiene ningún cambio, entonces se queda así. Y en la parte de cavidades, pues está la parte del acueducto. El rompiencéfalo se divide en el metencéfalo y en el mielencéfalo. El metencéfalo se divide en las protuberancias anular y en el cerebelo. Y el mielencéfalo se divide en el bulbo. Estos dos forman, digamos que, el cuarto ventrículo. Y la médula espinal ya se ve más ancha porque pues ya se está desarrollando más. Y listo, como tal, este sería todo el video. Espero lo hayan entendido de la mejor manera. Eh, Acá ya vemos pues las referencias y las gracias. Entonces, como les digo, espero lo hayan entendido, espero haberlo explicado de la mejor manera. Y listo. Muchísimas gracias. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar.